Hace miles de años, antes de que la historia fuera escrita, el cielo y la tierra compartían un pacto silencioso. Los hombres miraban hacia arriba buscando respuestas, y el cielo respondía con silencio, hasta que un día el silencio se rompió. En una montaña envuelta en nubes y fuego, un grupo de seres descendidos del cielo tomó una decisión que desafiaría las leyes del Creador. Juraron entregar a la humanidad los secretos reservados solo para los dioses. Y con ese juramento, la historia del mundo cambió para siempre. Esa montaña existe. Su nombre es Monte Hermón, y las antiguas escrituras afirman que allí comenzó la rebelión de los ángeles. No fue una guerra de espadas, sino una guerra de conocimiento. Según el libro de Enoc, 200 vigilantes, seres de luz y poder inimaginable, descendieron desde el cielo y sellaron un pacto de fuego. Prometieron compartir con los hombres los misterios del cosmos, del hierro, del arte, de la guerra y de la belleza. Pero cada secreto traía una sombra, y cada sombra una maldición. Desde entonces, la humanidad nunca volvió a ser la misma. La sabiduría se convirtió en soberbia, el poder en tentación, y los vigilantes, fascinados por su propia creación, olvidaron el cielo que los había formado. En ese instante, el conocimiento se volvió pecado. Algunos textos antiguos aseguran que ese fuego aún arde bajo la roca, que las arenas del Hermón esconden la marca del juramento que los ángeles sellaron con su propia condena. Y aunque han pasado milenios, el eco de aquel pacto sigue resonando en cada intento humano por igualar a los dioses. Porque hubo un día en que el cielo descendió a la tierra, y desde entonces nada volvió a ser igual. Cuando el cielo se abre, no siempre es para bendecir. A veces se abre para advertir. Enoc escribió que 200 vigilantes descendieron desde las alturas sobre las cumbres del monte Hermón. No lo hicieron por mandato divino, sino por deseo propio. Vieron la belleza de la humanidad, su fragilidad, su hambre por comprender, y algo en ellos se quebró. Decidieron cruzar el límite. Sus nombres aún resuenan en los manuscritos antiguos. Semjasa, el que encabezó el juramento; Azazel, el maestro de los metales; Araquiel, guardián de los astros; Ramiel, intérprete de los designios del cielo. No eran demonios, eran seres de luz que olvidaron su propósito. Dicen que su descenso no fue un estruendo, sino una sinfonía de fuego y viento. Las montañas temblaron, los animales huyeron, y los hombres que habitaban las llanuras vieron en el horizonte columnas luminosas que parecían tocar el firmamento. Aquella noche, la frontera entre el cielo y la tierra se desvaneció. Los vigilantes caminaron entre los hombres. Su resplandor era tan intenso que nadie podía sostenerles la mirada. Les enseñaron a moldear el hierro, a dominar la piedra, a extraer del suelo minerales que ardían como estrellas. Enseñaron a las mujeres a adornarse con metales y pigmentos, a leer los ciclos de la luna, a escribir signos que capturaban palabras. El conocimiento descendió como lluvia sobre una tierra sedienta, pero lo que parecía bendición se convirtió en semilla de corrupción. Porque el conocimiento sin sabiduría es fuego en manos del inocente. Semjasa, consciente del peso de su decisión, temía que solo él cargara con la culpa. Entonces reunió a todos los vigilantes y dijo: «Juremos juntos y comprometámonos bajo maldición para no abandonar este propósito». Y todos juraron. 200 voces, firmes como relámpagos, sellaron su pacto sobre la cima del Hermón. El juramento fue pronunciado en un lenguaje que ningún humano podía comprender. En ese instante, la montaña se cubrió de luz. Las rocas ardieron sin consumirse. Los vigilantes alzaron sus manos hacia el firmamento y el fuego descendió para sellar el acuerdo. Desde entonces, aquel monte sería llamado el lugar del juramento,
porque allí los ángeles rompieron su vínculo con el cielo. Los hombres, al presenciar aquel prodigio, los adoraron. Les ofrecieron templos, sacrificios y reverencias. Les llamaron dioses, les pidieron lluvias, cosechas y victorias. Y los vigilantes aceptaron la adoración. Cuanto más los hombres se inclinaban, más se apartaban ellos de la luz que los había engendrado. Durante generaciones, los hijos de la tierra aprendieron artes y ciencias que los harían poderosos, pero también arrogantes. Aprendieron a dominar el hierro y a doblegar la naturaleza, a curar con hierbas y a dañar con venenos. Las ciudades crecieron, las guerras comenzaron y la voz del cielo se apagó. El libro de Enoc dice que de esa unión prohibida entre los vigilantes y las hijas de los hombres nacieron los Nefilim, gigantes de cuerpo y conocimiento, capaces de mover montañas y hablar con el trueno. Eran mitad carne, mitad espíritu, y su poder no tenía límite, pero su hambre tampoco. Consumían todo lo que tocaban. La tierra comenzó a gritar bajo su peso. Los sabios de entonces comprendieron que algo sagrado se había roto. Los cielos habían entregado sus secretos y la humanidad los había transformado en armas. Los vigilantes observaron lo que habían creado y por primera vez sintieron miedo. Sabían que el castigo sería inevitable. La noche del pacto se convirtió en leyenda. Las tribus la recordaban como el día en que el fuego descendió del cielo. Los restos de aquel resplandor aún parecen dormir bajo las arenas del Hermón. Algunos exploradores han afirmado encontrar rocas vitrificadas, fundidas por un calor imposible, como si la montaña hubiera sido testigo de una llama que no pertenece a este mundo. El juramento de los vigilantes marcó el inicio de una nueva era, la era del conocimiento prohibido. Un tiempo en que los hombres comenzaron a jugar a ser dioses y los dioses a comportarse como hombres. Nadie en la tierra comprendió la magnitud de lo ocurrido. Los ángeles habían sellado su destino. Los hombres, sin saberlo, habían sellado el suyo. Y mientras el cielo los observaba en silencio, un nuevo tipo de oscuridad comenzaba a germinar. Una oscuridad que no nacía de las sombras, sino del fuego. Porque aquella noche, en el monte Hermón, no solo descendieron los vigilantes, también nació el primer secreto que el cielo jamás quiso revelar. Las crónicas dicen que el fuego no cayó del cielo, sino que subió desde las entrañas de la tierra, como si la propia montaña respondiera al juramento de los vigilantes. La cima del monte Hermón se iluminó con un resplandor que podía verse a kilómetros de distancia. El aire vibraba, las rocas parecían respirar y una voz, una sola, selló el pacto. Que este fuego sea testigo de lo que fue dicho entre los cielos y los hombres. Ese fue el nacimiento del juramento prohibido, y aquel fuego, según las leyendas, jamás se apagó. Durante siglos, las tribus de Canaán, Fenicia y Siria narraron la historia del monte que ardía sin consumirse. Los ancianos decían que el Hermón había sido marcado por algo más que el calor, por la desobediencia misma, y que su piedra aún contenía la huella de los que habían caído. Los arqueólogos modernos encontraron en esa región restos de roca vitrificada, fundida por temperaturas imposibles. No hay volcanes en cientos de kilómetros a la redonda. ¿Podría ser ese el rastro físico del fuego que selló el juramento? Nadie puede probarlo, pero nadie puede negarlo. Los textos antiguos describen aquel pacto con precisión. Semjasa, el líder, levantó la mano derecha y pronunció las palabras que unieron a todos los vigilantes bajo una misma condena. Juraron que ningún miedo, ningún castigo y ningún mandato celestial los haría desistir. Juraron compartir con la humanidad todo lo que el cielo les había prohibido. Desde ese instante los secretos del firmamento comenzaron a derramarse sobre la tierra como un río incontenible. Los hombres aprendieron a manipular el metal, a crear armas, a pulir gemas y a moldear su propio destino.
Aprendieron a escribir los nombres de las estrellas, a leer las sombras del tiempo y a invocar fuerzas invisibles. La tierra floreció y se contaminó al mismo tiempo, porque cada conocimiento que los vigilantes entregaban traía un costo oculto. El don del hierro trajo la guerra, el don de las hierbas trajo el veneno, el don de la belleza trajo la vanidad, el don de la escritura trajo la mentira, y así lo divino comenzó a pudrirse en manos humanas. El libro de Enoc dice que el cielo observaba todo en silencio. Los ángeles leales contemplaban con tristeza cómo sus hermanos se mezclaban con las hijas de los hombres. De esa unión nacieron criaturas híbridas, gigantes de carne y espíritu. Los llamaron Nefilim. Eran poderosos, sabios y terribles. Dominaban a los hombres, esclavizaban tribus, levantaban monumentos imposibles. Sus pasos hacían temblar la tierra. Su hambre no conocía fin. Los Nefilim no solo heredaron la fuerza de sus padres, sino también su corrupción. Se creyeron eternos y en su arrogancia declararon que el cielo ya no tenía poder sobre ellos. Fue entonces cuando los hombres comenzaron a temer. Los clamores de la humanidad subieron hasta las nubes y la paciencia del Creador comenzó a agotarse. Semjasa y los suyos, viendo lo que habían engendrado, sintieron por primera vez el peso del miedo. El fuego que había sellado su pacto ahora ardía como un recordatorio del juicio que se avecinaba. Azazel, el maestro de los metales, enseñó a los hombres a fabricar espadas y armaduras, pero esas mismas armas fueron usadas contra los inocentes, y la sangre de los justos manchó la tierra. Enoc escribió que el cielo lloró por la corrupción de la humanidad, que los vigilantes habían traicionado su misión y que sus dones habían traído la ruina del mundo. Y fue entonces cuando todo parecía perdido que el cielo habló por última vez. Una voz descendió sobre la montaña. No fue trueno, no fue relámpago, fue sentencia. Lo que el fuego unió en la tierra, el agua lo borrará del mundo. El monte se estremeció, las estrellas se apagaron por un instante y los vigilantes comprendieron que el castigo había sido decretado. Pero lo que nadie sabía era que el fuego no solo selló su pacto, también dejó una puerta abierta. Una puerta que, según algunos, sigue bajo las rocas del Hermón. Dicen que en noches sin luna, el viento que sopla en esa cumbre tiene una voz. Una voz que no pertenece a este mundo. Una voz que repite los nombres de los que juraron y cayeron. Semjasa, Azazel, Araquiel, Cocabiel, los vigilantes, los portadores del conocimiento prohibido. Ellos fueron los primeros en enseñar al hombre a mirar más allá del cielo, y también los primeros en descubrir que no hay pacto con el fuego que no termine en cenizas. Durante siglos, el monte Hermón fue solo un nombre en los textos antiguos, un eco de algo que parecía imposible de comprobar. Pero todo cambió cuando los arqueólogos comenzaron a excavar su base norte, justo donde la tradición ubica el lugar del juramento. En 2019, un equipo internacional descubrió formaciones rocosas circulares dispuestas con una precisión que no corresponde al azar. Círculos perfectos, tallados en piedra negra, alineados con las 3 estrellas del cinturón de Orión. En el centro, una losa cubierta de inscripciones imposibles de descifrar. Al principio creyeron que eran marcas naturales, pero bajo la luz ultravioleta apareció algo que no debería existir. Diminutas partículas de oro y hierro microscópico incrustadas en la superficie. El mismo patrón que se ha encontrado en artefactos rituales de Qumran, donde fueron hallados los rollos del Mar Muerto. Los investigadores quedaron desconcertados. ¿Por qué habría oro en una piedra que no era objeto de comercio? ¿Y por qué las alineaciones coincidían con las fechas en que los textos apócrifos sitúan el descenso de los vigilantes? Cuando se trazaron las coordenadas,
Las líneas imaginarias conectaban tres puntos sagrados: Monte Hermón, Qumrán y Monte Ararat. Tres escenarios claves del Génesis. Tres lugares donde el cielo intervino directamente en la historia humana. Fue entonces cuando un arqueólogo israelí especializado en simbología semítica notó algo inquietante. En las marcas del Hermón había signos idénticos a los grabados encontrados junto a los fragmentos del libro de Enoc. Símbolos circulares con tres líneas verticales que convergen en el centro. El antiguo símbolo de un pacto. Y junto a esos grabados, una inscripción apenas visible bajo el polvo de los siglos. Aquí juraron los que descendieron del cielo. Las pruebas comenzaron a multiplicarse. Fotogrametría satelital, imágenes de radar penetrante y mediciones magnéticas revelaron que bajo la superficie del monte existe una estructura hueca. Un túnel descendente de unos 70 metros de largo, sellado por una roca vitrificada que los expertos no han podido perforar. El material parece natural, pero su dureza supera a la del granito. Algunos sugieren que fue fundida desde adentro, otros que fue sellada desde arriba. La ciencia aún no tiene explicación, pero los textos antiguos sí. Enoc escribió: el fuego descendió y cerró la puerta del juramento para que ningún ser vuelva a cruzarla. Por primera vez, arqueología y mito parecían hablar el mismo idioma. Lo que durante milenios fue considerado símbolo o metáfora, ahora empezaba a adquirir peso físico. En los laboratorios de Tel Aviv, los análisis de las muestras recogidas mostraron trazas de meteorito metálico, una aleación con presencia de níquel y cromo en proporciones no terrestres. El hallazgo fue publicado, pero la investigación se detuvo sin explicación oficial. Varios miembros del equipo recibieron advertencias para no continuar las excavaciones. Las autoridades locales declararon la zona de interés histórico restringido. Desde entonces, nadie ha vuelto a excavar allí. Pero los satélites siguen mostrando anomalías magnéticas en la cima del Hermón. Y cada cierto tiempo, exploradores independientes aseguran haber visto destellos de luz azul al caer la noche, justo donde el monte toca las nubes. Podría ser el eco energético del antiguo fuego del pacto, o simplemente un fenómeno atmosférico. La ciencia calla, la fe recuerda. Lo cierto es que los tres puntos, Hermón, Qumrán y Ararat, forman un triángulo casi perfecto. Un triángulo que, según los antiguos, marca el camino del diluvio, donde comenzó la rebelión, donde se preservó la palabra y donde terminó la purificación. Nada parece casual. El fuego, el agua y la palabra, tres elementos, tres testigos de un pacto que los hombres olvidaron, pero la tierra aún conserva. Y si los hallazgos son ciertos, entonces el Monte Hermón no es solo un lugar del pasado, es un archivo vivo, una puerta que fue sellada para siempre, o quizás una que sigue esperando volver a abrirse. Porque si el fuego del Hermón sigue encendido, el juramento nunca se rompió. La humanidad había cambiado. Lo que comenzó como curiosidad se transformó en dominio. El fuego del Monte Hermón seguía ardiendo, pero ya no iluminaba, ahora quemaba. Los hijos de los vigilantes, los Nefilim, crecieron en número y poder. Eran gigantes de cuerpo y mente, mezcla de carne mortal y esencia celestial. Podían levantar piedras que los hombres comunes apenas podían mover, cruzar desiertos sin sed, ver el mundo desde la altura de los árboles más antiguos. Pero en sus ojos había un brillo oscuro, un hambre sin nombre. Devoraban los frutos de la tierra, las cosechas, el ganado y finalmente a los hombres. Su presencia volvió estériles los campos y silenciosos los ríos. Las tribus comenzaron a temerles como a dioses crueles. Los antiguos relatan que sus voces hacían temblar la montaña y que donde caminaban
el suelo se agrietaba. Los vigilantes los observaban con una mezcla de orgullo y culpa. Habían querido enseñar, pero habían engendrado monstruos. Habían bajado para elevar a la humanidad, pero la hundieron más hondo de lo que nunca había estado. Enoc, el escriba, fue testigo de la ruina. En sus visiones vio la tierra bañada en sangre, vio a los Nefilim disputándose el dominio de los hombres, construyendo torres imposibles y sacrificando pueblos enteros para honrar el nombre de sus padres celestiales. La corrupción no solo estaba en la carne, sino en el espíritu. Los hombres comenzaron a imitar la violencia de los gigantes, a guerrear entre sí, a desafiar al cielo con sus propias manos. El conocimiento prohibido se había transformado en un arma, y el mundo, que antes era un jardín, se convirtió en un campo de batalla. El clamor de la humanidad llegó hasta el trono del Creador, y el cielo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. El libro de Enoc dice que Dios llamó a los arcángeles y les dio una orden que aún resuena en la eternidad. Id y atad a los vigilantes, limpien la tierra de su corrupción. Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel descendieron con fuego en sus alas y cadenas en sus manos. El cielo se oscureció, el monte Hermón tembló como si recordara su propio pecado. Los vigilantes intentaron huir, pero el fuego los alcanzó. Los Nefilim, sus hijos, fueron consumidos por su propia violencia, y el rugido del juicio resonó como un trueno que no terminaba. Las aguas comenzaron a elevarse, el viento sopló desde los 4 extremos de la tierra, y la humanidad entera fue arrastrada por un cataclismo que borró todo rastro de la civilización que los vigilantes habían ayudado a construir. Solo Enoc, elegido como mensajero, comprendió el sentido de aquella purificación. El diluvio no fue solo castigo, fue una forma de borrar el eco del juramento, de limpiar la sangre mezclada del mundo. Pero no todo fue destruido. Bajo las montañas quedaron selladas las prisiones eternas, cámaras de piedra que, según el texto, guardan a los vigilantes hasta el día del gran juicio. Dicen que Semjasa aún reposa bajo el Hermón, encadenado en un abismo de fuego, que su voz se escucha a veces en las tormentas como un lamento que pide redención, y que Azazel, el más rebelde, fue arrojado al desierto, condenado a vagar hasta el fin de los tiempos. Los antiguos hebreos llamaron a ese lugar Dudael, la morada del destierro. Allí, según el rito del Yom Kippur, se enviaba cada año un macho cabrío cargado de los pecados del pueblo, un eco ritual de aquel ángel condenado que enseñó la guerra, la hechicería y el deseo. El fuego, el agua y la piedra se convirtieron en testigos de una lección escrita con sufrimiento. El conocimiento sin pureza destruye al que lo posee. Cuando las aguas del diluvio se retiraron, la tierra volvió a respirar. Los nombres de los vigilantes se borraron de la memoria, pero su legado, su enseñanza y su advertencia quedaron dispersos como semillas en la arena del tiempo. Algunos hombres siguieron buscando sus secretos, otros los temieron, y algunos pocos los adoraron en silencio, porque aunque el cielo cerró sus puertas, el conocimiento prohibido nunca desapareció, solo cambió de rostro. El silencio volvió a cubrir la tierra, el fuego se extinguió, el agua se retiró, y lo que quedó fue una humanidad nueva, temerosa, pero también marcada por el recuerdo. Los vigilantes habían sido sellados, su legado enterrado, pero el conocimiento que trajeron no podía desaparecer. Desde entonces, el hombre siguió construyendo, creando, explorando los límites de lo posible. Volvió a mirar al cielo con la misma pregunta que lo había llevado a la ruina. ¿Hasta dónde puede llegar sin desafiar a Dios? El pacto del monte Hermón fue más que una rebelión celestial. Fue una advertencia, una lección escrita con fuego y piedra.
El conocimiento sin conciencia es destrucción. Los antiguos sabían que cada época reproduce el eco del Hermón. En cada generación, los hombres buscan dominar fuerzas que no comprenden: el hierro, la energía, la genética. Hoy, ese fuego tiene un nuevo nombre: tecnología. Estamos creando máquinas que piensan, ojos que todo lo ven, lenguajes que reescriben la realidad. Y aunque nos creemos diferentes a los vigilantes, seguimos intentando alcanzar el trono del cielo. Dicen que lo prohibido siempre regresa disfrazado de avance, y que cada vez que el hombre intenta igualar a los dioses, el eco del monte Hermón despierta. Quizá el pacto nunca fue roto. Quizá solo cambió de forma. Tal vez cada descubrimiento que promete salvarnos también guarda el poder de destruirnos. El fuego que los vigilantes encendieron sigue vivo, escondido en la mente humana, esperando la chispa que lo despierte de nuevo. Y cuando eso ocurra, cuando el conocimiento vuelva a cruzar los límites del cielo, la historia volverá a repetirse. El monte Hermón no es solo una montaña, es un espejo, y quien lo mira se enfrenta a la misma decisión que tomaron los ángeles: obedecer o desafiar.